Hola a todos, gracias por estar aquí, por participar. Estamos en nuestro podcast número 6. Si quieres escuchar nuestros podcasts anteriores, los puedes encontrar en geometriaviva.com. Y bien, estamos aquí con nuestras invitadas en el tema de hoy, que va a ser la autoobservación de nuestras emociones. Bienvenidas, chicas, a todas las invitadas. Si gustan presentarse. Hola Jessy, gracias, encantada de estar de nuevo aquí en este espacio de comunicación, de interacción y de temas sencillos, pero a veces los vemos complicados. Mi nombre es Adri de ESICE. Mucho gusto, Adri, que estés aquí otra vez. Gracias. Bueno, y saludo a Gio y a Liliana que ya se van a presentar. Ok. Gio, Hola Jessy, ¿qué tal? Adri, Liliana, ¿cómo están? Mi nombre es Gio, también de CICE, y contenta de estar en un episodio más de estos podcasts que están muy interesantes. muchas gracias, Gio. Y, buenas, bueno, mi nombre es Liliana, yo también soy parte de CICE y tengo mucha emoción de estar participando esta primera vez en el podcast. Me ha parecido muy interesante, temas que llegamos a aplicar todos los días de nuestra vida y muchas gracias. Gracias, Liliana, bienvenida. Bien, yo soy Jessie de SIC y bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias por participar. El tema de hoy, como lo habíamos comentado, es la autoobservación de nuestras emociones, que bueno, bien sabemos todos que las emociones en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos reaccionar de una o de cierta manera de acuerdo a nuestras emociones. No es que siempre estemos en esa observación y justamente por eso es el tema de hoy. Y el objetivo es prestar atención a estas emociones para que eso nos ayude a irlas identificando. Ese sería como el objetivo y estar obviamente conscientes de ellas, ¿no? Y bien, para iniciar este podcast, tenemos aquí una pregunta. Cuando uno está en tiempo de paz, digamos, que está uno tranquilo, que está uno en sus actividades cotidianas, que está concentrado en alguna actividad, pues nuestras emociones de cierta manera también se encuentran tranquilas o se encuentran en tiempos de paz, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando con mis emociones, cuando percibes o cuando recibes una noticia inesperada? Que de repente estás muy tranquila en tu trabajo, estás tomando un café o estás haciendo una actividad y de repente te llegan con una noticia inesperada, ¿no? Que sabemos que esa noticia puede ser de algún accidente, de alguien que le pasó algo, o de algún robo, de un choque, algo, alguna noticia que sea inesperada. Y justamente con esa pregunta iniciaríamos. ¿Cómo percibes tus emociones cuando recibes una noticia inesperada? A ver, yo. Bien, gracias Jessy. Eh, Varias ideas me llegan a la cabeza, pero voy a empezar por las buenas, ¿ya? Y siempre yo las siento en lo biológico. Em, Tres, creo, ahora les voy a decir tres, que fue una emoción tan grande que inesperada porque había que hacer unos exámenes, uno que fue mi licencia de conducir, que habíamos más de 100 personas ahí dando examen y a muchos no les daban y yo dije, bueno, yo ya estaba realmente en mi conciencia resignada que no me iban a dar. Y de pronto sale que me dan y fue una emoción tan grande que la sentí así, creo que en el pecho. Fue una reacción en el pecho y quería, no sabía quién llamar, llamé a mi mamá, estaba en la cola, no cabía hay una frase que dice, me salgo de la piel, no caigo en mi piel, porque fue, no sé, no sé cómo explicarlo, pero fue una emoción así, que no son muy comunes. La otra fue cuando me dieron la visa para los Estados Unidos también, que son muy estrictos, ¿no? Y tú vas viendo como que no les dan y te toca a ti y dices, bueno, ya, pues, no, lo dejo. Y te lo dan, ¿no? Ese fue otra emoción. Dije tres y una tercera, si mal no recuerdo,
fue justo cuando nació mi último hermano, ¿no? Porque yo ya estaba grande. Y era preocupada yo por la mamá, porque estaba grande, pero no tan grande, no era menor de edad todavía. ¿No? Entonces, que estén bien los dos, ¿no? Porque eso es lo que uno espera, ¿no? Que nazcan sanos y que estén bien los dos. Y yo creo que son esas emociones que lo sientes en el cuerpo y después va y no sabes qué decir, a quién abrazar o qué. Esas son, digamos que las wow, las que están así a un nivel más alto. Y las otras igual, las sientes también en el cuerpo, pero una fuerte que lo sentí fue cuando vi que mi hermano se estaba accidentando, y son normalmente con las familias cercanas, ¿no? Se estaba accidentando, lo estaba viendo cayendo, porque se cayó de un segundo piso, y yo casi que me tuve que sentar en el suelo un poco más porque, o sea, y de estar uno, como dices, en tiempos de paz, todo está bien, pero wow, o sea, yo no sabía tampoco cómo reaccionaba. Yo no sabía cómo cuál iba a ser mi reacción en ese momento. Y eso es Jessie, digamos. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Adri, Gracias, Gio, por traerlo, esas emociones. Y lo que dice Gio son esas reacciones que uno tiene y lo primero que se expresa, de pronto se expresa. Para mí, la primera emoción se expresa en mi cuerpo antes de una palabra. Es como te llegó esa, digamos, que el universo no reconoce lo bueno y lo malo, pero bueno, llegan esas emociones y dependiendo de esa emoción, o sea, dependiendo de esa noticia, como dice Jessie, que es la primera pregunta, cuando te dan una noticia inesperada, mi cuerpo lo siente primero, o sea, lo expresamos con todo el sentir, lo expresamos con los sentidos, lo expresamos con los órganos, lo expresamos con la piel, ¿sí? Y ya lo expresamos luego con el verbo, con la palabra, ya sea de gritar, ya sea de gozo, ya sea de llorar. Eh, y hay algo que leí, no me acuerdo, lo leí pues, en un libro, que segundos antes de que pase una situación, tu cuerpo ya lo sabe. O sea, está ligado a nuestro ser superior, ¿sí? Antes que pase una situación, segundos antes, tu cuerpo ya lo sabe, ya. Eso son milésimas de segundo que pasa, que ya nuestro cuerpo está funcionando. Entonces, y esas sensaciones y esas emociones las expresamos inclusive sin hablar. Hay muchas cosas que comunicamos sin hablar. Esa emoción se expresa en el gesto de la cara, de pronto en las manos, de pronto en el cambio corporal, ¿sí? Que se expresan esas emociones. Y bueno, de eso es que se trata eh, como la vida, que estamos en constante emoción, todos los días estamos en constante emoción y creo que todos hemos pasado por esas emociones altas, digámoslo así, o armónicas y disarmónicas que, que nos hace reaccionar ante las situaciones que están pasando. muchas gracias, Adri. Y sí, o sea, exactamente es eso, ¿no? Y bueno, ahorita que nos platique Liliana sus comentarios, pero de inicio, como sí es cierto, es físico, ¿no? Y también yo coincide con eso. Entonces, a ver, Liliana. Yo también coincido con lo mismo, que es la primera reacción, y yo siento que lo que acaba de decir Adri es completamente real, por lo menos en mi ser, mi persona, porque normalmente si son, el cuerpo siente como en mí se presenta como una sensación de que a veces le podríamos decir como un presentimiento a veces, ¿no? Como una sensación de que algo va a suceder. Eh, y eso me ha enseñado también a poner un poco de atención. Entonces, si específicamente se presenta corporal, lo primero que uno hace es algún sentimiento se presenta, dependiendo si es una buena noticia o no tan buena noticia. Entonces, normalmente, ya sea en el estómago, de algo de estrés, en el corazón de alguna palpitados más rápidos. eh,
Y luego empieza, digamos, la reacción de lo que haya sido, ¿no? Esa reacción, dependiendo del tipo de noticia inesperada, puede ser de sorpresa, o también en mi caso, cuando es algo así como que es un poco raro, cuando algo sucede que es, digamos, una noticia no tan buena, mi parte mía toma la parte, digamos, lógica de observar primero qué es lo que está pasando y cómo reaccionar. Entonces, esa es una particularidad mía, pero sí estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Gio y Adrián. Gracias, Liliana. Y sí, justamente es esa parte, como comentaban, primero recibes la noticia, como dice Adri, nada es bueno ni malo, simplemente es una noticia inesperada. Y si la primera reacción es, se siente en el cuerpo, ¿no? Se siente en el estómago, se siente en el pecho, se siente, es una reacción que tenemos automáticamente. Y justamente ahí es a donde vamos a llegar en nuestra plática de hoy, a prestar atención en esos instantes para ver de qué manera podemos identificar esas emociones. Y lo mismo pasa también otro tema cuando uno está también tranquilo, está en una conversación, está platicando y te encuentras con alguien y empieza a tener ciertas actitudes o ciertas palabras o ciertas reacciones, inclusive de sus propias emociones, de las emociones de la otra persona, y empieza uno a sentirse como incómodo, dices, ay, esto no me gusta, ay, empieza uno a juzgar, a criticar, ya lo hemos platicado en los temas anteriores de otros podcasts, empieza la mente con pensamientos y a juzgar y a decir, pero empieza uno a sentirse como incómodo o de lo contrario, empiezas a sentirte con una cierta empatía que te hace sentir muy a gusto cuando conoces a otra persona. Eso es otro punto de cómo reaccionas cuando te reflejas en alguien, ¿no? Les comentaba que aquí en México tenemos una expresión de que es lo que te checa, te choca, ¿no? Que normalmente es cuando tienes que te identificas con algo que a ti no te gusta con otra persona, te molesta, te choca, ¿no? Dices, ay, esto no me gusta, ¿no? O lo que les comentaba, de otra manera hay gente con la que te sientes una empatía prácticamente desde que empiezas una plática. Y esa es otra de las preguntas. ¿Cómo reaccionan tus emociones cuando te reflejas en alguien? A ver, Liliana. Mm, yo creo que ahí es un punto excelente, porque lo que tú decías cuando estás hablando con alguien o interactuando con alguien y hay algo que como que no te cae bien, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, normalmente yo observo más, ¿no? Y ahora que hago digamos, la autoobservación es cuando me pregunto, ¿por qué, ¿por qué estoy reaccionando ante esta situación? ¿Qué es lo que me está mostrando? Y lo curioso es que normalmente cuando comienzo a observar, realmente hago la pregunta de ¿por qué me está haciendo reaccionar? ¿Qué esto me está mostrando de mí? Ah, entro en ese proceso de como, wow, es realidad de que algo de eso hago yo, ¿no? De pronto yo también hablo en el mismo tono o de pronto interrumpo a alguien cuando está hablando. am, o también cuando alguien es muy eufórico, también digo yo, wow, también eh, a veces uno también reacciona de esa manera muy eufórica con la otra persona que puede ser un poquito, eh, digamos que más de lo que la otra persona espera, ¿no? Eh, pero eso de reflejarse uno en alguien, yo siento que es como la clave de la autoobservación, ¿no? Es no dejarte ir por la emoción, sino recuperar de pronto esa observación de uno mismo. Usualmente yo lo hago cuando algo me está llevando y siento que pueden ser segundos, pueden ser minutos, donde vuelvo a pensar, respiro, me tomo un minuto de respirar y observo qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy moviendo dentro de mí, por qué estoy reaccionando de la manera con esta situación o con esta persona. Y normalmente ese momento de respirar y de sentir lo que me haya llegado, ¿verdad? Frustración, temor, algún reflejo, alguna memoria, em, es lo que yo de pronto
llamo como la autoobservación, porque ya no estoy juzgando al otro por lo que está haciendo el otro, sino me estoy observando a mí desde la reacción de esta otra, de lo que me está causando en mí es esta persona o esta situación, ¿no? Entonces, es muy, para mí esa reacción de mi emoción es muy importante. A veces no es fácil porque es como si se metiera uno en la película y entonces eres un personaje y estás reaccionando y no te das el momento de, de respirar, de mirar qué es lo que realmente está afectando. Está uno así como con una mirada muy singular en vez de expandirla. Y, y también nos pasa en lo opuesto, en la felicidad. A veces nos parece que todo es muy lindo, muy bonito, a veces, y también no observamos de pronto todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, pueden ser también los dos lados. Así es, totalmente, Lili. Muchísimas gracias. Adri. Bueno, comparto lo que dijo Liliana, pero para poder llegar en mi proceso personal a la autoobservación fue eso, fue un caminar, fue un proceso, no era fácil. Yo era muy reactiva de pronto en chocar con la otra persona o enfrentar a la persona o quedarme callada y hacer algún gesto. Entonces fue un proceso de aprendizaje que no todos tenemos las mismas percepciones de las cosas, ni todos actuamos de la misma manera ante situaciones. Pero esto fue de autoobservación, aprendizaje, conciencia y, y este proceso que he vivido en CICE, sobre todo en el CICE, me ha ayudado a ir asimilando, a ir interiorizando que mi manera de pensar, mi manera de percibir las cosas no son iguales a las otras, pero sí puedo tener esa empatía, sí puedo tener esa comprensión, sin estar juzgando, que es lo que ya, ese sería el ideal, sin juzgar, de una manera muy neutral y poder entender a la otra persona que vemos todas las cosas diferentes, ¿no? Y que sus procesos evolutivos y sus procesos personales también son muy diferentes a los míos. Entonces, a eso voy, a que no es fácil, la autoobservación no es fácil, pero sí se puede llegar a esa autoobservación, porque cuando tú haces tu autoobservación, tú puedes decir, esta persona me está enseñando algo que está haciendo en mí moverme y reflexiono qué es lo que la otra persona hace que tengo que trabajar en mí, no es que la otra persona lo tenga que hacer. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí que esto me ha movido? Muchas gracias, Adri. Y sí, totalmente de acuerdo con las dos. Y esta pregunta es muy buena porque aquí sí nos da oportunidad, porque no estamos en una situación de emergencia, no estamos en una situación inesperada, sino nos da un poquito más de tiempo como para que en lo que uno está con esta persona conversando o tratando o conviviendo, nos dé oportunidad justamente de esa autoobservación. Sí, Liliana. Sí, yo quería complementar lo que dice Adri. En mi caso, sí, no ha sido un proceso sencillo y a veces es un proceso un poco más, eh, te puede hacer un poquito más complejo cuando son personas cercanas a uno, situaciones donde uno está muy, o sea, que te lo tocan a uno muy cerca. En mi caso también eso me ha ayudado mucho a tener control de la emoción, ¿no? Porque a veces la emoción llega por algo que me había pasado, puede ser algo en el trabajo donde de alguna manera me afectó antes y ahorita esta situación nueva me vuelve a traer de pronto esa reacción, ¿no? De una situación ya vivida. Y, y el trabajo que ha sido que ha sido de mucha constancia, como dice Ariana, es eh, dejar que la emoción no controle la reacción de lo que estoy haciendo. Es decir, permitirme tomar, o sea, en mi caso lo que hago es respirar, tomarme un momento para poderme ver eh, y entrar como un punto, digamos, de observador más que de actor dentro de la película, digámoslo así, ¿verdad? Para poder tener una visión un poquito más clara de lo que está pasando, porque cuando estamos en esa reacción de la emoción, podemos ver un problema
muy más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Eh, y entonces ahí es cuando, o también cuando te dejas llevar por la emoción, digamos que sea lo opuesto, que todo lo ves bonito, color de rosa, y de pronto no observas que hubo partes que no eran algo, tomas una decisión sin tener una evaluación clara, porque no la tenías en ese momento, y luego te estás arrepintiendo de haber tomado una decisión desde una emoción, sin tener de pronto un análisis un poquito, o tener una cabeza, digamos, un poco más clara, ¿no? Pero sí es un proceso, como dice Ari. No hay algunos de esas observaciones, am, no son tan rápidas y a veces, se presentan en diferentes situaciones, y a veces es fácil identificar algunas cuando ya las hemos podido manejar, pero a veces otras vuelven a aparecer en un diferente formato y vuelven a hacernos recapacitar y mirarnos, ¿no? Bien, pues justamente con esta pregunta, y me gustó porque aquí se hablaron temas de cómo poder estar nosotros en autoobservación y lo dejaron muy claro las participantes. Dice, respirar para poderme autoobservar, ¿no? Fue así como el primer paso. Cuando estoy justamente en esa situación en donde alguien me refleja algo que no me guste, a ver, tomo una respiración justamente para eliminar el juicio, para la crítica, las percepciones que yo traigo, los programaciones, lo que ya hemos hablado en otros podcasts, y empiezo a tomar esa respiración de entrada para poder autoobservarme. Y esa autoobservación como tal, y bien lo dijeron, pues fue un proceso, porque también si yo recuerdo en alguna situación que yo me haya sentido incómoda, mal, molesta, que me sentí menos, que me sentí más, lo que hablábamos de los egos grandes, los egos chicos, y, y no controlaba, o sea, era una reacción inmediata de mis emociones, ¿no? Yo no tenía esa autoobservación y reaccionaba, y mi manera normalmente de reaccionar mía personalmente era, me enojaba, o sea, mi reacción no era ponerme triste, o seguramente sí sentí algunas de esas emociones, pero mi reacción era así como de defensa, ¿no? "Ay, me enojo porque esto no me está gustando, porque lo que me estás diciendo me molesta, porque seguramente ya me lo tomé personal y lo estás diciendo para que yo me sienta mal, ¿no?" Y obviamente, como bien dijeron ustedes, fue un proceso, fue literal un proceso, no es tan fácil de que, ya, ahorita hago una respiración y con eso ya automáticamente tengo el control, o me estoy autoobservando y ya no voy a reaccionar. No, es un proceso, es un aprendizaje, entrar en esa conciencia. Y también bien dijiste, Liliana, ponerme como observador y no como actor cuando estamos en esas situaciones, ¿no? Para no estar como actor sintiendo que es en contra mía, o que soy yo la protagonista, y que todo gira alrededor de mí, o tomarme las cosas personales. Me puedo salir un poquito y ponerme como observador, ¿no? Esos puntos que rescatamos de esto que están platicando ustedes, que ya nos comentaron. Y bien, y justamente de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué beneficio encontramos en la autoobservación de mis emociones? A ver, yo. Gracias, Jessie. Bueno, antes voy a complementar un poco el tema de los reflejos, que a mí sí me ha pasado mucho en mí, o sea, ver a alguien parecida a mí, y ahí yo le agregaría la palabra de la empatía, ¿no? Porque te refleja todo, ¿no? O que son muy parecidos y te sientes bien conversando con esa persona, o aparentemente son diferentes y reaccionas con evasión, ¿no? Evasión, o no escuchar, o no estar donde la persona está. Ese es de persona a persona y también de situaciones, ¿no? Porque en esta observación que estábamos comentando, es como si efectivamente estás viendo una película y a veces los actores empiezan a cambiar. Me parece que Liliana comentó algo. Misma situación, diferentes actores. Misma situación, diferentes actores. Y que vuelven una y otra vez. Y yo me he dado cuenta que en alguno de esos tantos que a mí me han pasado, lo he identificado, que también es un entrenamiento de observar, porque a veces no lo vemos. Y cuando lo he identificado,
he ido hasta la fuente donde siento que ocurrió, porque si regresa y regresa es porque quiere que lo vea y porque algo tengo que hacer. Y sí, después que lo he visto, he agarrado, ha sido algo un comportamiento que yo he tenido, por ejemplo, antes de gritar o explicar de otra forma, no tan amable. Y cuando me he dado cuenta de eso, yo he agarrado y he dicho, wow, me pasaba ahora a mí, ahora en el actor era a mí a quien me estaban explicando así. Entonces yo dije, "Mm, me disculpo y agradezco. Por un lado, me disculpo con quien yo le estaba explicando de una manera y agradezco a la persona que me lo hizo ver. Y ya las próximas veces que ha sucedido, físicamente, en la parte biológica, yo es como que soy observadora. No lo he sentido, no he sentido ese malestar en el cuerpo, en los pensamientos o en esas emociones ya no han regresado después que he hecho porque después de observar hay que hacer algo, ¿no? Porque tú lo observas y dices, bueno, hay algo que tengo que hacer y va con nuestras preguntas y respuestas que nosotras mismas nos hacemos. Y para mí ese es el beneficio de todo esto, ¿no? Estar bien presentes en observarnos, persona a persona, entrar a la empatía y poder actuar o hacer algo para, digamos, balancear. Y en mi experiencia, cuando yo he llegado a hacer eso, es que después, pasado el tiempo, vuelvo a verlas, porque es algo que a mí ya me pasó, vuelvo a verlas a veces, no necesariamente en mí, y yo ya, es como que yo ya vi la película. O sea, yo ya conozco la película y no siento que me afecte en lo biológico. Y algo más que quería comentar acá es, con el tema de la empatía, es que he visto situaciones también que son opuestas. No va con de repente mis gustos, no digamos de música, no va con mis gustos de música. Y, y he visto que cómo hacer para eso integrarla, como un imán. ¿Han visto un imán cuando se juntan? ¡Pac! Se juntan y cuando están al revés se repelen. Entonces es una forma de integrar también las dos, ¿no? Empezar a aprender a integrar las dos con empatía. Eso sería mi aporte, Jessie. Muchas gracias, Gio. Adri. Gracias, gracias, Gio. Algo muy importante en esto que es a la pregunta que dice Jessie es la inteligencia emocional. Es el manejo de nuestras emociones ante las situaciones y los escenarios que nos presentan. Es tener esa capacidad de reconocer, de comprender, de gestionar, de actuar eficazmente sobre esas emociones propias, como las emociones de los demás. Y, y esta capacidad de gestionar las emociones es poder identificarlas y poder expresarlas de una manera asertiva, porque si nosotros nos quedamos con esas emociones, el cuerpo no lo expresa. ¿Y el cuerpo cómo nos lo van a expresar? En enfermedad, en una molestia, en un dolor físico. Entonces, es muy importante expresar esa emoción, eso que nosotros estamos sintiendo. No quedarnos con eso porque nos va a estar bloqueando nuestro campo energético, nuestro campo electromagnético. Entonces, al bloquear esas emociones que son tan densas, van a causar una desarmonía en nosotros. Entonces, ese manejo de las emociones es muy importante y eso lo hemos aprendido, yo lo he aprendido ya grande, ¿ya? Pero es bueno también darse cuenta que hoy en día con estos chicos que vienen, ojalá podamos enseñarle también a los niños a manejar esas emociones y cómo manejar esas emociones, que nos harían un gran favor y le haríamos un gran favor evitando también muchos conflictos. Y, y ese discernimiento de poder entenderme, de poder decir, sí, estoy sintiendo rabia contra tal persona, sí, me moví, pero también tener la capacidad de decirle a la otra persona, sí, así está preparada la otra persona para decirlo de la mejor manera lo que estoy sintiendo o simplemente si la otra persona o nos cuesta dificultad de pronto en hablarlo, sí hacerlo conscientemente nosotros imaginándonos que tenemos a la otra persona enfrente, ¿sí? Y conectarnos desde el corazón con esa persona para liberar esa carga energética.
para liberar esa carga emocional, ¿sí? Entonces, y hay muchas herramientas y yo creo que cada uno tiene sus propias herramientas para poder hacer ese manejo de emociones. Muchas gracias, Adri. Dijiste cosas muy, muy asertivas ahorita y ahorita lo platicamos. Muchas gracias, Adri. Liliana. Algo que dijo Adri muy, muy importante y también me lo identifiqué no hace muchos años, ¿verdad? Que la inteligencia emocional, pero algo que antes me, me tenía ya una tendencia en hacer era, cuando algo pasaba, yo me iba inmediatamente a lo positivo, es decir, le buscaba el lado bonito y me iba al otro lado y no me permitía sentir esas emociones de lo que la situación me hubiese causado. Entonces, eso causaba que cuando otra situación se me presentaba, yo tenía emociones que no fueron gestionadas dentro mío y volvían a aflorar, ¿no? Y cada vez afloraban de pronto un poco más. Eh, y un día mi hijo menor me dice, mami, es que las emociones hay que sentirlas. Las emociones duran 90 segundos en el cuerpo y después ya no están. Y le decía, pero ¿qué pasa después de la emoción? ¿Qué pasa después de los 90 segundos? Y decía, no hay nada. Entonces ya puedes volver a reaccionar de una manera más central. Eso me ayudó muchísimo en mi tema personal, de cuando me tomo el momento de respirar, no solamente me tomo el momento de respirar, pero también me permito observar esa emoción que está llegando en mí y la permito, digamos, sentirla, aunque parezca redundante, permito identificarla y verla, ¿verdad? No taparla o evitarla, porque siempre después de esa emoción es porque hay algún sentimiento, algo que había allí que no está procesado. Y en el momento que me tomo ese momento y logro respirar, me doy ese momento para que permita esa emoción, digamos, salir, ¿verdad? Y ya puedo comenzar a mirarlo y tomar una visión más calmada, más neutral, más desde sin juzgamiento. Y así como decía Gio, a veces nos volvemos empáticos o miramos esa relación. También lo puedo mirar y observar a esto que me está mirando de pronto desde la compasión, si es algo que yo ya he sentido antes. Entonces puedo utilizar diferentes herramientas. En mí, por lo menos, algo que me funciona, donde no entro a juzgar esa situación que está frente mío, me entro a mirarla desde otra visión, desde la compasión, tanto no tanto para los demás, sino porque de pronto he vivido alguna situación similar y me puede hacer ver y sentir que a veces estas reacciones vienen del dolor o vienen de algo más profundo de lo que se está presentando. Entonces, y también eso me ayuda a mí a autorregularme, poder salir, como decía antes, salirme de la película, mirarlo desde una forma más neutral, sin esa reacción. Y así como decía yo, a veces esa puedo ya de pronto presentarse otro escenario similar, pero ya mi reacción va a ser totalmente diferente si he podido autogestionar estas emociones. Cuando se presenta otro escenario y de pronto algo vuelve a pasar similar, si digo, pero ya pasé esto, ¿por qué me vuelve a pasar? Me pasó recientemente. A veces no es necesariamente que volvemos a repetir lo mismo, sino que ya tenemos de pronto mayor capacidad para observar esas emociones, para mirar lo que estaba haciendo. Estamos tomando un poco más de autorregulación y ya podemos gestionar de forma diferente estas emociones y las situaciones, nuestra reacción y volvernos más un observador de la situación y mirar y poder reaccionar desde una manera más balanceada, más en coherencia, más centrada, ¿no? Con más certeza. Muchas gracias, Liliana. Y híjole, podríamos seguir y seguir y seguir más tiempo enlistando todos los beneficios, porque si nos damos cuenta ahorita, englobando todo lo que se comentó, dentro dice, ¿qué beneficios encontramos en la autoobservación de mis emociones? Bueno, de entrada, como dice Gio, es observar y hacer algo, ¿no? No nada más voy a observar y, ay, sí, ya la vi. No, es observar y con eso hacer algo, ¿no? Un cambio, balancear, eh, como dice Gio, ya no sentir la cuestión física, o ya no sentir una cuestión biológica de esas reacciones. Poder también de alguna manera
integrar con empatía, con compasión, como lo acabas de decir, Liliana, las situaciones o las personas que están provocando esas situaciones. Es identificar esas emociones, justamente identificarlas y poderlas expresar, como decía Adri, expresarlas de una manera asertiva. Ya lo vimos anteriormente en el podcast, en la comunicación asertiva. Sí identificarlas y además poderlas expresar justamente de una manera asertiva para también expresar lo que yo estoy sintiendo, dar a comunicar a los demás lo que yo estoy sintiendo o pensando de una manera asertiva. Y otro que me encantó, Adri, que es bien importante, cómo nosotros, una vez aprendiendo esto, a identificar, autoobservarnos, de qué manera le podemos nosotros enseñar a los niños. Porque bien dices, a mí tampoco nadie me enseñó a ser autoobservadora con mis emociones, ¿no? Reaccionabas y justamente como si yo era también muy reactiva. Reactiva de molestarme algo y ponerme a gritarle o a discutir fuertemente con otras personas, ¿no? Pero si eso en algún momento nos hubieran enseñado cómo poder autoobservarnos para controlar esas emociones, identificarlas, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Eso es bien importante ese tema que normalmente no lo hablamos mucho. Y lo que decían, identificarla, lo que decía Liliana, identificarla, sentirla, abrazarla, disfrutarla hasta cierto momento y dejarla salir, ¿no? Y eso me va a ayudar perfectamente a identificarla, a cuando tenga un escenario, un mismo escenario, un similar, ya reaccione de otra manera, ya no va a ser la misma reacción. Y bueno, todos esos podemos, como les digo, tener más tiempo y alargarnos mucho más en todos los beneficios que encontramos en la autoobservación de mis emociones. Y bueno, chicas, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Sé que de aquí van a salir otros temas seguramente que relacionados justamente con esta autoobservación de mis emociones. Y bueno, algo más que con lo que quieran terminar, chicas, ya para finalizar este podcast. No, agradecerte, Jessy, agradecer la compañía de Gio y de Liliana, muy nutritiva hoy. Y los dejo con algo de reflexión y es la coherencia de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias, Adri, y qué bueno que nos dejas con esa reflexión. Gracias. Un abrazo. Gracias, Jessy, gracias a todas, a Adri, Lili, Jessy. Muy Yo enriquecedor. también digo que dar las gracias a todas. Fue muy interesante, muy rico compartir con todas ustedes. Y yo también solamente les comparto algo que yo hago para mí. Es siempre trato de ver a la otra persona que está enfrente mío como si fuera yo. Entonces, ¿cómo me trataría yo? Entonces trato de ser lo más amorosa posible para que de esa manera siempre pueda tratar a la otra persona de una mejor manera. Muchísimas gracias, Liliana. Qué bonita cierre de todas. Muchísimas gracias. Y bien, así termina nuestro podcast de hoy. Y no olviden, recuerden practicar la autoobservación en las emociones, que como vimos trae muchos beneficios. Y si tienen algún comentario, escríbenlo aquí mismo, por favor, en Spotify o en nuestra página de Facebook SIC Somos. Y si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales puedes encontrar en la página de geometriaviva.com. Y ahí mismo podrás encontrar nuestros otros podcasts. Y bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y por escucharnos. Y recuerden que su presencia en conciencia hace la diferencia. Gracias.